Cualquier secreto acá se sabe. Puede buscar una confirmación más, si quiere, adentro del escritorio. Nuestro trabajo es difícil de describir. No tenemos un nombre. Nuestros servicios son requeridos cuando la justicia lo requiere. En nuestra organización tenemos filósofos, artistas, arquitectos, especialidades de todo tipo, que ni usted se imagina. Bueno, Juan estaba ahí metido, muy metido. Desde hace años hay rumores de este supuesto grupo que solucionan inconvenientes para el gobernante de turno. No se cuestionaba nada. En este caso, yo soy un actor que simplemente está ejecutando un plan que otros idearon para poder llegar a la verdad. Gestamos esta puesta en escena, materializando lo que usted se imaginó. Sí, escuchamos muchas historias en la fiscalía. Algunos dicen que es un mito que surgió del boca en boca, debido a varios acontecimientos extraños en los últimos años. Le puedo contar una de ellas, que me parece muy interesante. Sí, así como escucha. Para poder contrastarlo con su realidad y traerlo de vuelta. Lo más probable, una vez que blanqueen la existencia de esta nueva organización, es que pretendan que este nuevo sistema de Estado sea lo suficientemente rentable para vender la idea a países vecinos. Le gustaba, creo que encontraba algo ahí que bueno, que en el mundo no lo encontraba, ¿no? Usted sufrió un trauma muy grande cuando concretó su crimen, que produjo que abandonara su identidad original para asumir otra. También dicen que su ideólogo y fundador fue un humilde hombre del interior que buscaba ayudar a necesitados. Otros afirman que se trata de un grupo de intelectuales de Capital Federal que buscan satisfacer su ego. Lo cierto es que en las calles surgió de forma clandestina y que su popularidad llevó a que su franquicia fuera adquirida por el gobierno. Había un hombre, un delincuente, llamado Dietrich. Estuvo preso 10 años por haber cometido un delito, un robo a un camión blindado, como solía hacerlo habitualmente. Utilizaba para realizar sus crímenes antiguos walkie-talkie y salió en libertad condicional. A partir de ese momento él recompuso su vida, pero bueno, por esas circunstancias del destino, lamentablemente su mujer y su hija murieron en un accidente automovilístico. Volvió a delinquir, planeó lo que sería su obra maestra, el robo a otro camión blindado, pero lo hizo con tal eficacia que no dejó absolutamente ninguna prueba de que había sido el autor, pero obviamente él era el principal sospechoso. Se hizo un allanamiento en la casa y no se encontró absolutamente nada. Lo seguimos durante varios días y tampoco realizó ningún movimiento sospechoso. Entonces, a raíz de eso, tuvimos que cerrar el caso, ya que no había ninguna prueba que lo incriminara. Dentro de tu organización, ¿las ideas son consensuadas o responden a una autoridad? Depende del caso. Siempre hay un primario. En este caso es un psicólogo. Todos ponemos lo nuestro, pero la decisión final la tiene nuestro colega. En otros casos, como por ejemplo poner en evidencia a un criminal de guante blanco, sería seguramente un ladrón profesional arrepentido.
Pero ahí sucedió algo muy, muy curioso. Un tiempo después, este delincuente se presentó espontáneamente ante la policía y confesó que él había sido el autor del hecho. ¿Qué es lo que él relató? Contó que empezó a escuchar la voz de su mujer. Este hombre desesperado empezó a buscar. Y la voz le decía continuamente: esto no es lo que queremos para vos. Algunos dicen que la voz pudo haber sido hecha por una actriz de doblaje imitando la voz de la mujer fallecida de este hombre. Yo sinceramente lo que creo es que este delincuente, Dietrich, a raíz de la situación emocional en la que se encontraba, se volvió loco, simplemente, ¿no? Entonces decís que me lo imaginé, que no soy psicóloga. Esas cosas se aprenden por mera observación. La cabeza acumula mucha información viendo a un tercero. Me contó que en un territorio marginado del país hicieron un experimento social. Cambiaron las reglas laborales de una empresa. Por cada empleado desvinculado de este organismo, ya sea por renuncia o por despido, bueno, ese sueldo se repartía entre los restantes. Bueno, te imaginarás que las primeras víctimas de esta iniciativa fueron los empleados más pasivos. Comenzaron a sufrir acosos y amenazas por parte de otros empleados más ambiciosos. Ante estos maltratos, más que las autoridades brillaban por su ausencia, bueno, efectivamente varios trabajadores presentaron su renuncia. En tu organización hay criminales. Nuestra organización es como una religión. Sí, pueden participar personas que quieran mejorar o cambiar. Y sobre todo, nuestra finalidad no es un beneficio económico, sino la búsqueda de valores espirituales o nuevas experiencias. Luego, entre los que quedaron, hubo falsas acusaciones, pequeños sabotajes, se blanquearon secretos muy comprometidos. Lo más abusivo que pasó fue que un día, en la cocina del establecimiento, alguien envenenó el café. Por suerte no hubo ninguna víctima fatal, pero sí muchos dolores de estómago, de cabeza. Y muchas personas ya no querían ser partícipes de este juego. Ahí fue que le dije a Juan que esta me parecía una muy buena ficción.
Entonces, ¿por qué no me habla del pasado? ¿Porque niega su pasado o porque no hay nada que buscar ahí? ¿Sabe por qué? Porque hace 6 meses asesinó a un psicólogo, su jefe. Eso debería responderlo usted, no puede recordarlo. Claro, seguramente porque su mente está bloqueada. Más que lógico lo que dice. Eso consiste en su oficio, ¿no es cierto? La memoria no reproduce los hechos, sino que es selectiva en cuanto a que creemos ver. Recuerdo haber salido de casa y después, sí recuerdo. Usted cree eso, pero su cabeza omitió ciertas cosas y su imaginación completó el resto. Los archivos de Julia Barton no están claros tampoco. Dijo que eran como una compañía teatral. Necesitaban de cierta improvisación para lograr un objetivo final. Usted fue acompañada por el agente de seguridad que está aquí, el señor Finch, y usted creyó que le acompañó a su despacho, pero fue conducida hasta aquí. Cuando llegamos al lugar de los hechos encontramos a la sospechosa inconsciente con las manos ensangrentadas. Nuestro testigo, el señor Finch, él escuchó una discusión. No tiene amigos, ni familia, ni ningún vínculo para conocer exactamente su pasado. Había imprevistos, cambios de estrategia. Claro, usted no lo puede recordar porque bloqueó que salió de su habitación donde está internada hace meses. Podías pasar del rostro más amable a un personaje. Y el resto lo completó con su imaginación. Nosotros sabíamos que el doctor había tenido problemas de violencia doméstica, de adicciones. Los recuerdos no dejan de ser una mirada subjetiva del pasado. Tenía una relación amorosa con su secretaria. Consideramos que ella tenía un motivo más que suficiente para asesinarlo. Acá está lleno de micrófonos. Sí, gracias a nuestro especialista en sonido. Y cuando entró al lugar, ya encontró a la víctima con un cuchillo clavado en el pecho, muerto. Esta gente hace una investigación. Sobre su objetivo analizan su pasado y ven qué puntos en común puede haber entre su vida real y la nueva. Detrás mío hay psicólogos, psiquiatras y un guionista que da forma a mi personaje. De esa manera empalman distintos hechos ficticios y reales para darle credibilidad al relato. Gente muy inteligente que habla a través mío. Esta organización se cree que está formada por profesionales que fueron marginados del sistema, debido a que pudieron haber cometido algún ilícito. Algunos señalan que se trata de un programa de autoayuda para reinsertarse en la sociedad. Evidentemente el experimento fue una excusa para que la empresa pueda recortar personal, sin pagar indemnización, claro está. Prácticamente renuncias a tu individualismo, a tus ideas, en favor del pensamiento colectivo. No hay cuestionamientos ni confrontación. Solo se trata de seguir las pautas de su sistema. Y creo que es difícil tapar hechos de semejante magnitud. Hasta todos los involucrados en esta obra podemos ser actores, buscando confundir y gestar una gran mentira. La cuestión es, ¿qué buscamos tapar? Intentan inculcarte en la cabeza ideas. Lo que buscan es adoctrinarte. Tampoco descartamos al señor Finch como sospechoso, ya que la víctima había tenido relaciones con su mujer. Entonces, ¿quién? Me sorprendí. Tampoco se descartó la hipótesis de que hayan trabajado juntos. Llegué más temprano, entré y vi cómo lo asesinó, cómo lo mató. Para los nuevos iniciados, al igual que en tiempos pasados,
organizan como un ritual, lo que ellos llaman la última sesión. Consiste en un sacrificio, en matar el pasado para dar lugar a un nuevo comienzo.